Bueno, entonces este es el NetBeans, hermanito. Aquí se creó el proyecto final. Entonces para la base de datos, pues yo miré como lo que les había mandado el profesor y él pues ahí mencionó como una base de datos para usar, pero al final se decidió usar una más sencilla, que se llama SQLite 3. Vamos a ver un poquito aquí en internet si sale algo. Este es un motor de base de datos que usa consultas SQL. SQL es como un lenguaje para base de datos muy famoso y SQLite es como ya el motor de base de datos. Se escogió este porque es un motor muy sencillo en el que uno simplemente descarga un archivo y ahí ya está la base de datos. No hay una instalación mayor o cosas por el estilo. El archivo es este, .sqlite, ahí está la base de datos, ¿vale? Para abrir la base de datos y gestionarla, crear cosas, pues se pueden usar varios programas. Usamos este que se llama DB Browser. Entonces uno lo descarga, esto es lo que se abre, uno aquí le da por ejemplo abrir base de datos. Bueno, digamos que no abrir, démosle nueva base de datos para crear la base de datos por primera vez. Entonces le ponemos un nombre, por ejemplo prueba, y como tal ya se tiene la base de datos. Entonces en una base de datos pues se tienen tablas, que es donde se guarda como la información. Entonces digamos uno quiere crear una tabla, aquí en tabla le da crear tabla, uno le pone un nombre, por ejemplo vamos a simular que se creó que es la de producto. Entonces se crea el nombre de la tabla y se le empiezan a añadir campos. Estos los campos pues son todos los que se utilizan para lo que se necesita. Normalmente las tablas, no sé si lo vieron, no lo vieron, no lo recuerdan, tienen que tener algo que se llama una llave primaria, una llave que es un campo único. En este caso nosotros seleccionamos la referencia porque es como lo que cada producto tiene su propia referencia. Digamos tipo texto, aquí PK, llave primaria o primary key, y ya con eso pues se crea la tabla con esa llave primaria y comenzamos a añadirle más campos. Listo, entonces no sé, pues hay muchos campos, es cantidad, y cuando ya se creen todos los campos uno le da ok y ya se tiene como tal la tabla. Listo. Exacto, entonces acá en esta tabla pues uno va a mirar, no hay nada. Digamos si uno quiere añadir datos directamente desde la base de datos, uno va por ejemplo en este programa aquí en Browse Data, por acá va a añadir una opción para agregar, en este caso es esta. Entonces digamos un producto con referencia 1, 2, 3 que tenga 10 productos, y por acá debe haber una que diga guardar. Espera un momento, no, acá le estaba poniendo donde no es. Entonces de nuevo agregar nuevo campo y acá uno le añade los campos. Acá no está dejando escribir acá. Un momentico, volvamos a mirar. Bueno, toca volver a crear la tabla. Dejémosla así por el momento. De nuevo vamos aquí a datos, añadir nuevo dato. Pues digamos acá simplemente es un dato, pero cuando se quieran agregar más se agregan. Esta es una forma de agregar datos. Otra forma es mediante ya lenguaje SQL. Entonces pues aquí les vamos, digamos, el lenguaje dice para agregar los datos insert into nombre de la tabla, cierto, producto, los valores que le vamos a agregar. En este caso solo tiene uno, que es un entero, y uno le da a correr este script, acá correrlo, se ejecutó correctamente, le damos en escribir cambios y vamos a mirar de nuevo los datos. Ya está el dato 1. Digamos, este es muy sencillo pues porque solo tiene un dato, pero acá hay que poner todos los datos que tengamos. Entonces tenemos 10 campos, digamos referencia, cantidad, categoría, subcategoría, descripción, todo lo tenemos que poner en orden y ejecutamos esto. Entonces ahí esa es la segunda forma de insertar. La tercera forma pues ya mediante por ejemplo un programa como el que vamos a ver, que ya el programa básicamente hace esto mismo que yo hice acá, pero dentro del programa como tal. Listo.
Esta es como más o menos cómo se creó por primera vez. Entonces ahora sí vamos a abrir la base de datos que se utilizó, a ver qué campos se crearon, cómo se crearon las tablas y cómo quedó. Listo, entonces tenemos 7 tablas, listo. Entonces, ¿por qué 7 tablas? Ya les vamos a mirar por qué. Producto, pues producto la que yo les había mostrado. Aquí como ven, producto tiene muchos más campos. Entonces tiene casi todos los del Excel los pusimos acá, o todos mejor dicho. Pero hay ciertos campos, por ejemplo el warehouse, que hay dos, se manejan solo dos. Entonces eso que se hizo, se creó una nueva tabla donde nosotros guardamos ese warehouse, no sé, y solo guardamos esos dos, de tal manera que si alguien quiere ingresar uno que no esté acá, no lo va a dejar ingresar, ¿vale? Lo hicimos lo mismo con categoría, operación, unidad y warehouse, solo esos 4 que tienen como campos únicos. Ya los demás se puede ingresar lo que se quiera. Venga, vamos a ver una cosa, a ver si nos deja. Entonces esos campos, por ejemplo el de warehouse, tienen unas, como una llave, se llama una llave foránea, de la tabla producto a la tabla warehouse. ¿Qué quiere decir? Que tiene una relación. Es decir, cada campo de warehouse que queramos meter en producto tiene que existir en la tabla warehouse como tal. Entonces eso se hace en esta parte de acá, en esta base de datos como tal. Es una relación para lo que les digo. Si no existe primero el warehouse en la tabla warehouse, no nos lo deja ingresar acá. ¿Listo? Operación, digamos estas tablas así como de categoría, warehouse, operación y set se crearon muy sencillas, solo como con el nombre. Entonces, por ejemplo, operación, el nombre, unidad, las unidades y bueno, warehouse. Está la de producto, pues la de producto como les dije la que más tiene todos los campos. Usuario, entonces por el momento solo alcanzamos a crear dos usuarios, que uno es un administrador y el otro es un operario. Entonces los datos como el nombre, el usuario, el nombre de usuario y un ID. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, listo, creo que eso es lo que tenemos como tal en cuanto a la forma de guardar la información. Listo, entonces digamos que casi que lo primero que se hizo fue crear esta base de datos, crear los campos, en teoría poblar todo y así pasaríamos a lo que es como tal el proyecto. Para el proyecto hay algo que se llama un driver o un manejador, o creo que se llama driver en la documentación que les envió el profesor, y es como una librería que permite hacer la conexión a esa base de datos, que es esta que está acá, SQLite JDBC. Entonces uno la busca en internet, la descarga y la añade al proyecto. Le da como añadir librería, la busca de donde la descargó y la añade. Ya con eso podemos hacer las diferentes conexiones. Listo, es como el paso 1. El otro paso es, aquí hicimos algo como la configuración. Entonces, la configuración es el primer parte de código que vamos a ver. Creamos una clase que se llama configuración con un método para conectarnos a la base de datos, ¿vale? Entonces digamos el método tiene esto, tiene su try catch, no sé si saben más o menos para qué es. Los try catch los usamos como para meter código dentro de esta, como dentro de este bloque de código, y si algo falla por alguna razón, porque tenemos algo mal, porque no se pudo conectar con la base de datos A, B, C o D, ejecuta esta parte de acá. Entonces es muy importante porque eso se suele usar mucho cuando se programa, y en todo esto de base de datos se tiene que utilizar porque a veces la conexión falla. Entonces el programa tiene que saber qué hacer cuando la conexión falla. En este caso, pues cuando la conexión falla simplemente no devuelve la conexión. Digamos que esta parte de acá, esto uno lo saca de alguna documentación, de alguna página o algo para conectarse a la base de datos SQLite. O sea, uno lo busca y lo copia y lo pega. Lo único que cambia es como el nombre de la base de datos acá. Entonces con esto él va, busca ese archivo SQLite, lo abre y si todo funciona bien, saca un mensaje de conexión exitosa y devuelve la conexión. Listo. Esto lo vamos a usar para cada conexión que vayamos a hacer durante el programa. Digamos que aquí ya está cada una de las páginas que se manejaron. No sé si ustedes manejaron página, o sea, parte visual de alguna manera, o todo lo manejaban por consola. Listo. Entonces digamos uno
venga, creemos un proyecto nuevo como para no mirar este. Entonces uno crea un proyecto normalito. Nuevo proyecto, este. Una aplicación normal de Java, prueba, finish. Uno aquí le puede dar clic derecho, nuevo. No recuerdo si es JFrame, sí creo que es JFrame. Listo, crea algo como esto. Entonces acá ustedes donde pueden empezar a hacer cositas. Entonces, por ejemplo, le meten un campo de texto para que uno escriba, le meten un botón que ejecute una acción, le meten un label para un título, y todo eso lo pueden ir creando como la parte visual, que es lo que se hizo acá. Entonces se usaron mucho de este tipo, sobre todo, y de este tipo, botones para ejecutar acciones, aquí para capturar datos, que por debajo ya ahorita vamos a ver cómo se captura. ¿Listo? Entonces eso fue lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, la primera sí fue como, por ejemplo, la más sencilla, administración de parámetros. Bueno, cuando ustedes abren esto la pueden ver como la estamos viendo ahorita, que era el diseño, y por debajo el código de cómo funciona. Igual hay que manejar ambos. Entonces se hizo el diseño, se metieron 4 campos de texto, 4 botones, unos títulos. Digamos que esto es para administrar las 4 tablas que habíamos visto de campos como quemados. Entonces, si queremos, digamos, en un futuro meter otro warehouse, uno lo mete acá, lo agrega, ya se guarda en base de datos y ya podemos crear productos asociados a ese warehouse. Entonces, más o menos, digamos, si uno quiere mirar como crear la acción, entonces creamos el campo de texto, ¿cierto? Aquí uno le da clic derecho, propiedades, código, y le ponemos un nombre. Por ejemplo, aquí el nombre es nombre warehouse. Luego creamos el botón, le damos clic derecho, eventos, eventos de mouse, y cuando se haga clic. ¿Listo? Entonces ahí ya me abre el código. Entonces cuando se haga clic, él va a ejecutar este método de acá. Entonces, vamos a ver, ese método está en esta misma clase y va a ejecutar todo esto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este que es como medianamente sencillo. Entonces está dentro de un try catch, que era lo que yo les decía. Luego lo primero que él hace es traerse el campo de texto guardado en este cuadrito. Entonces por eso les decía, el nombre es importante. Entonces él se trae ese campo, lo que uno escribió. Esta opción dice, por ejemplo, que si ese campo trae algo, o sea, si uno le escribió realmente algo. Si uno no le escribió nada, él bota un cuadrito de alerta que dice no se puede ingresar un warehouse vacío en este caso. Digamos, aquí se creó una variable para cantidad existente, que lo que hace es mirar si en base de datos ya existe alguno con ese nombre, y se ejecuta como este método de acá. Entonces, este es lo que yo les decía de las consultas, ¿vale? Son las mismas que uno ejecuta acá. Entonces el select count lo que hace es decir, tráigame cuántos hay en esta tabla que cumplan esta condición. Entonces, digamos, yo quiero buscar, por ejemplo, si hay algún warehouse con el nombre prueba, yo lo ejecuto y aquí me trae 0, no existe ninguno. Pero si por el contrario, digamos, yo pusiera un warehouse que ya existe, entonces él hace esta consulta por debajo. Digamos, yo copié esto en el cuadro de texto, él arma esta consulta, la ejecuta y ahí me dice si ya existe uno. Listo. ¿Para qué eso? Aquí yo creé como el texto de la consulta, aquí yo la ejecuto y me traigo los resultados. Me dice léame el primer campo y guárdelo en este cantidad existente. Entonces, si cantidad existente es 0, que es como el primer caso que vimos, él ya lo inserta en base de datos. Si no, él saca una alerta y dice que ya existe uno con ese nombre. Listo. ¿Cómo lo inserta? Más o menos como lo hemos visto antes. Entonces él va acá, crea su consulta y acá donde está este signo de interrogación pone lo que estaba ahí. Entonces pone prueba, digamos. Uno lo ejecuta y él ya lo crea. Aquí no lo va a ejecutar pues para que no dañe lo que hay, pero él crea su registro y así lo crea básicamente. Entonces cuando yo presiono el botón él hace todo eso por debajo, ¿vale? Digamos, por ejemplo, aquí este con es la conexión con la que hablábamos de configuración.
Entonces, por ejemplo, ¿de dónde la sacan? Vamos a mirar por aquí arribita. Cuando yo creo el panel, se ejecuta este que es como el constructor y él va y crea su conexión, se la trae allá. Entonces, para cualquier acción que yo quiera ejecutar de ahí en adelante, él trae la conexión. Y con la conexión es cuando yo ejecuto las consultas directamente. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, dudas, más o menos bien, mal. Todo esto es para poder agregar datos. En este es solo para agregar datos a esa tabla, digámoslo así. Entonces, si digamos, bueno, en este maneja 4 tablas, pero las maneja las 4 igual. Entonces, si yo presiono este botón, él va y hace otro método que es a otra tabla, pero es básicamente lo mismo. Tanto la consulta como la inserción la hacen a la tabla dependiendo del botón que yo presione. Digamos que esta es como la más sencilla, pero todas funcionan igual. ¿Listo? Por ejemplo, la segunda vista es la de agregar producto. Aquí el diseño se puede mejorar un poquito, pero lo que tiene es como todos los campos de producto y un botón agregar. Hay muchos campos que no son necesarios porque pues en el Excel habían campos que no se llenaban porque por ejemplo si tiene talla puede que no tenga tamaño, puede que no tenga volumen, eso depende del tipo de producto, no todos se tienen que llenar. Pero es lo mismo, aquí cada cuadrito de estos tiene un nombre por debajo. Cuando yo le doy clic al botón agregar, entonces le da el evento, mouse, ejecuta esta acción y es algo muy similar. Lo primero que le hace es mirar si existe uno con la referencia A, ya que la referencia no se puede repetir, él mira si la referencia que escribimos no existe en base de datos. Si no existe, entonces lo primero que se hace es traerse todos los valores de los cuadritos. ¿Listo? Entonces los traemos, digamos que importante para los valores, nos lo traemos y lo pasamos a un tipo doble. Siempre que lo traemos como string, pero lo pasamos a tipo doble o a tipo entero, por ejemplo, para la cantidad que hay en bodega o la cantidad que hay en tienda. Creamos nuestro insert es más o menos este, vamos y lo pegamos acá. Bueno, esta parte de acá, la concatenación, es muy parecido al que veíamos. Entonces, insert into producto. Entonces aquí le escribimos el nombre de cada uno de los campos y en values le vamos a mandar estos mismos campos, pero en orden, que son estos signos de interrogación. Entonces, signos de interrogación se llenan como con estos llamados. Entonces, ahí le vamos metiendo el signo de interrogación 1, le metemos la variable nuevo y la variable nuevo viene de la referencia. En el 2 le metemos el warehouse que escribimos, la operación que escribimos, le metemos todos los campos y al final la consulta ya queda con estos campos llenos. Lo que se hace al final es ejecutarla y si todo sale bien, dice producto insertado correctamente. Básicamente esa es la inserción de productos nuevos. ¿Qué se hace con esta? Agregar producto. Listo. Editar inventario. La funcionalidad básicamente es: yo cojo, meto una referencia, le doy en buscar y me trae todos los datos. Y yo lo que puedo editar de pronto es el valor, el descuento, la cantidad que hay bodega y la cantidad que hay en tienda. Listo. Lo mismo, entonces digamos, acá hay dos botones. El primer botón, que es lo que va a hacer, buscar el producto si existe con la referencia dada. Listo. Entonces vamos a ver. Entonces él llega, obtiene la referencia, mira si existe. Si existe, hace algo. O sea, si la cantidad existente es diferente de 0, hace algo. Si no, limpia todo y me dice que no hay ningún producto con eso. Si sí existe, él se lo trae, o sea, con este select from referencia, que es las consultas más sencillas, que es un select normalito. Entonces seleccionar, el asterisco significa tráigame todo de la tabla producto donde la referencia sea igual a, y ahí le metemos un número de referencia. Entonces digamos si la referencia es igual a, vamos a ver, no me trae nada, pero entonces digamos si yo quiero buscar uno que sí exista, cogamos una referencia que exista, esta por ejemplo, listo, si me la trae. Básicamente lo que hicimos acá es lo mismo que hace por debajo, él llena esta referencia acá, manda esta consulta y si la trae, se trae una línea como esta. Cuando ya se trae la línea como estas, mediante esta lectura él se va trayendo todos los campos. Entonces dice, tráigame el campo número 2
y lo mete en donde dice warehouse. ¿Listo? Warehouse el número 2. Tráigame el campo número 3 y me lo mete donde dice operación. Estos rosaditos, digamos que son como estos que donde los va a meter como los cuadritos de texto. Entonces lo trae, lo busca y lo mete ahí. Y listo, esa es la primera parte. La segunda es esta. Entonces cuando ya lo trajo, yo le puedo cambiar estos 4 valores y le doy en editar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Es editar. Lo mismo, hay un método que se llama editar valores, que es este. Entonces lo primero que hace es obtener esos 4 textos. Listo, así los obtiene. Get test, get test, get. Los manda a tipos de variables doble. Y ahora hace una operación que se llama update. Entonces en el update es otra operación también de las sencillas de base de datos que lo que hace es actualizar. Entonces, ¿cómo se actualiza? Entonces, update, la tabla, set es una operación que significa meter, digamos, el valor. Valor es la columna. Entonces dice, métale el valor 5. El porcentaje de descuento, póngalo en 6. La cantidad en bodega 10. La cantidad en tienda 1. Y uno le mete algo así también igual como un where, para saber a cuál de todos hay que ajustar. Listo, si no metemos el where y lo mandamos así, él va a actualizar todos los valores de todos los registros y pues dañamos la base de datos. Entonces ese es el update que hace por debajo. Lo mismo, llena como lo que hay que llenar y ejecuta. Siempre él arma como su consulta y la ejecuta. Lista de productos es algo similar. Lo que hace esta lista es simplemente mostrarme todos los productos, ¿vale? Entonces aquí hay como ahí se usó algo que se llama una lista. Se crea la lista, se meten todas las columnas y por debajo, entonces aquí no hay ningún botón, sino eso lo hace apenas se crea. Entonces, en el constructor hay un método que es el llenar tabla, que lo que hace es esta consulta, select todo from product, sin ningún where, sin nada, y ahí me trae todo. Y lo que hace ya con ese empieza a recorrerlo con este while. Entonces, mientras exista como un registro, hace algo. Entonces crea como una lista de objetos con ese registro, ¿sí? RS es como el registro. Obténgame el campo 1, obténgame el campo 2, lo llena en este objeto y lo añade a la lista. Y al final esa lista se la pasa a lo que se llama JTable 1, que debe ser este de acá. Vamos a ver si se llama así, JTable 1. Y se lo pasa con los títulos más o menos y llena la tabla, básicamente es eso. Luego, digamos que esas en teoría son solo las 4 funcionalidades que hay. Ya lo demás pues es como el tema del login. Entonces el login se hizo algo sencillo, un usuario, una contraseña y un ingresar. Por debajo lo que él mira es, obtiene el usuario la contraseña, más o menos como lo hemos visto. Entonces dice, si el usuario ingresado es administrador, muéstreme la ventana de administrador. Si el usuario es operario, muéstreme la de operario. Entonces acá hay una que llama vista administrador y vista operario. Básicamente la vista administrador tiene las 4 funcionalidades y la de operario solo tiene una. Listo. Esto simplemente es una vista que cuando yo presiono esto me abre las vistas que ya vimos anteriormente. Entonces un poquito como para ponerlo. La primera que se va a abrir es la que dice login, que es como la principal. Vamos a ver cómo son los usuarios. Administrador 1, 2, 3. From file. Listo. Entonces, administrador 1, 2, 3. Ingresar. Abre la vista de administrador. Entonces ahí administrador parámetros. Lo que yo les decía se puede hacer desde acá. La lista de productos, que es como la más importante, está acá. Agregar producto, editar un producto. Miramos a ver uno que ya tengamos por acá, por ejemplo con esta referencia. Entonces uno agrega la referencia y él me tiene que traer los datos de ese producto. Pues todo esto, pues yo no sé si ya les queda tiempo, no, todo esto se puede editar ya como yo les decía desde el diseño, o sea que
Sí, eso también se puede hacer en una parte, aunque la parte visual es más sencilla porque es como lo que yo les decía, por ejemplo acá, creo que es esta, por ejemplo, si que este se ve correr, se ve tan bonito, entonces uno lo puede correr acá, pero toca con cuidado porque pasa eso, ¿sí? Que es esto, que es más como la parte de diseño, pero la parte funcional ya está. Entonces, digamos, a ver si nos deja que se les falle. El porcentaje de descuento estaba en cuánto, en cero. Editar 2, entonces vamos a mirar por acá, cogimos esta de acá, ¿cierto? Porcentaje de descuento estaba en 0,2, estaba en 0,2, no, estaba en 0,2. Se supone que ahí todavía no he actualizado. Vamos a ver. Refresca, creo que era este. Ya quedó en 2, estaba en 0,2, quedó en 2. Sí, o sea, el cambio es inmediato y pues la idea no es verlo desde acá, ¿no? Esto solo se ve cuando los programamos, sino la idea es que ustedes ya lo puedan ver desde la otra funcionalidad. Listo, pues bueno, aquí tocaría buscar, bueno, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer en un futuro, pero ya no se pueden hacer por el tiempo, que es por ejemplo filtrar acá por producto, por una referencia, de pronto mostrar determinadas columnas a determinado rol, usuario, etcétera. Por si a veces pregunta el profesor eso, como que se puede mejorar algo, pues ustedes ya saben que se puede hacer con más tiempo. Preguntas hasta ahí. Pues ya es como que le cacharrean un poquito, a veces si les sale un error, lo mejor es que paren todo, a veces cerrar el NetBeans, volverlo a abrir y es lo mismo, aquí la base de datos, esto es bueno que lo vean, pero que no hagan cambios directamente desde acá, y pues si es necesario, también si les sale el error en el de NetBeans, que la base de datos está como ocupada, cerrar acá también y volverlo a probar, listo. En el programa, sí, correcto. O sea, sí, la idea siempre será como que la base de datos no sea más de consulta, sino todo se haga directamente desde los programas, como en este caso. Listo.